Hasta ahora hemos visto cómo es de sensible, cómo se puede medir esa sensibilidad, la demanda ante los cambios en el precio. Y hemos ordenado y clasificado los bienes y servicios según sean de elásticos o de menos elásticos. Y hemos visto también cuáles son los factores que pueden hacer que la demanda de un bien sea más o menos sensible a los cambios en los precios. Pero recuerda que en todo este análisis de la elasticidad precio a la demanda hemos estado asumiendo esa cláusula que hemos visto en temas anteriores cuando hablábamos de la demanda, según la cual todo lo demás permanecía constante. Es decir, cuando analizábamos movimientos a lo largo de la curva, estamos suponiendo que los precios de los bienes relacionados permanecían constantes y estábamos suponiendo también que la renta permanecía constante. Sin embargo, sabemos que la demanda de un bien, porque lo hemos visto en el tema 3 de esta asignatura, la demanda de un bien también es sensible a lo que ocurra con los precios de los bienes con los que está relacionado y también es sensible a los cambios en la renta. Hay otros factores también, pero la sensibilidad la vamos a medir, nos vamos a centrar en la sensibilidad de la demanda ante los precios de otros bienes y la sensibilidad de la demanda ante los cambios en la renta. Y eso lo hacemos a través de las otras elasticidades, la elasticidad precio cruzada para el caso de los cambios en los precios de otros bienes y la elasticidad renta para los cambios en la renta. Bien, la elasticidad precio cruzada lo que mide es, cuantifica la sensibilidad de la demanda de un bien A ante los cambios en el precio de un bien B, suponiendo que los bienes A y B son bienes que guardan cierta relación, o se consumen de manera conjunta o se consumen de manera alternativa para satisfacer la misma necesidad o proporcionar el mismo bienestar o la misma utilidad. De modo que si a partir de esta medida, de esa sensibilidad de la elasticidad precio cruzada, podremos ordenar a los bienes o clasificarles en sustitutivos o en complementarios. Aquí ya no importa tanto el valor en términos absolutos, el valor de la elasticidad precio, como el signo que tome esa elasticidad. Estamos utilizando un ratio similar al de la elasticidad precio de la demanda. En el numerador el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien A y en el denominador el cambio porcentual en el precio del bien B. ¿Qué ocurre con la cantidad demandada de A cuando cambia el precio del bien B? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el precio del café cuando sube el precio del té? ¿O qué ocurre con el precio de los cereales cuando sube el precio de la leche? Y decía que no importa tanto el valor como el signo que tome. ¿Por qué? Porque si vamos a prescindir de valores, vamos a usar solo signos. Si al aumentar el precio de la leche disminuye la cantidad demandada de cereales, que son leche y cereales son bienes que se consumen de forma conjunta, el signo de esta elasticidad precio cruzada va a ser siempre negativo. Quiere decir que son bienes complementarios, que se consumen de forma conjunta. Por tanto, cuando es negativa la elasticidad precio cruzada, diremos que son bienes complementarios. Si por contra son bienes que se sustituyen en el consumo de manera alternativa, el valor el signo de la elasticidad precio cruzada va a ser positiva. ¿Por qué? Porque al igual que hacíamos antes, vamos a prescindir de valores, vamos a usar solo signos. Si al aumentar el precio del café aumenta la cantidad demandada de un bien que sustituya al consumo de café, como puede ser el té, siempre vamos a tener un valor positivo. Quiere decir que son bienes sustitutivos, es decir, se utilizan de manera se sustituye el consumo de uno por el consumo de otro. Por tanto, no importa en la elasticidad precio cruzada tanto el valor como el signo que tome la elasticidad. Serán más o menos sensibles, pero lo que interesa es conocer el signo que toma esa elasticidad, porque nos permite clasificarlo entre bienes sustitutivos, cuando
sustituimos el consumo de un bien por el de otro y toma valor con signo positivo, o sean bienes complementarios cuando la elasticidad precio cruzada tome valores negativos, porque tendrán signos distintos en numerador y denominador. Otra sensibilidad que interesa al estudiar la demanda es la sensibilidad de la demanda ante la renta. Sabemos que es uno de los factores que hacen que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda la curva de demanda, por tanto que cambie la demanda, y se trata de medir en términos más o menos precisos cuál es ese cambio y qué implica, cómo podemos clasificar a los bienes según sean de sensibles o de insensibles en términos relativos a los cambios en la renta. Eso nos va a permitir, vamos a cambiar el color, nos va a permitir clasificar a los bienes entre en dos categorías esenciales, básicas: bienes normales y bienes inferiores. Bienes normales son la mayoría de los bienes. Bienes normales significa que cuando aumenta la renta, aumentamos la demanda de esos bienes. Y bienes inferiores significa que a medida que aumenta nuestra renta, dejamos de consumir esos bienes que son inferiores. De modo que una primera clasificación que podemos hacer en función de cómo es de sensible a los cambios de la renta será en atención al signo que tome la elasticidad renta. La elasticidad renta mide, es este ratio que tenéis aquí, numerador, variación porcentual en la cantidad demandada, denominador, variación porcentual en la renta. La primera clasificación es según el signo que tome. Si el signo es de elasticidad elasticidad renta es positivo, significa que ante un aumento de la renta aumenta la cantidad demandada. Significa que es un bien normal. Bienes cuyo consumo lo aumentamos cuando tenemos cada vez más renta. Serán bienes normales. Por contra, si el signo que toma la elasticidad es negativo, significa que ante un aumento de la renta hemos disminuido la cantidad demandada de ese bien. Es un bien inferior. Por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, de bienes normales. Un bien normal es la vivienda. A medida que aumenta nuestra renta, demandaremos más cantidad de vivienda. Un tipo de vivienda más grande, más amplia, etc. Y un ejemplo de bien inferior es la comida rápida. Uno puede, por su renta, pues cenar todos los fines de semana en una hamburguesería, una cadena de comida rápida, pero a medida que aumenta su renta deja de consumir ese tipo de bienes y lo sustituye por otros bienes normales. Por tanto, a medida que aumenta la renta dejamos de consumir bienes inferiores, bienes que satisfacen en un momento dado nuestras necesidades, pero cuando tenemos más renta, cuando entre comillas somos más ricos, dejamos de consumirlos de forma habitual. Eso no quita para que eventualmente los podamos consumir, pero de forma habitual sustituimos ese consumo por bienes normales. Y otra forma de clasificar a los bienes según la elasticidad renta es decir que será más o menos elástica si el valor que toma es superior a 1, quiere decir que es muy sensible al cambio en la renta, porque el numerador será superior al denominador, y será inelástica desde el punto de vista de la elasticidad renta si es inferior a la unidad. Significa que el cambio en el numerador es inferior al cambio en el denominador. Bien, de esta forma hemos completado todas las elasticidades de la demanda. Acabamos de ver la elasticidad precio cruzada, la elasticidad renta. Ya habíamos visto la elasticidad precio, los factores que determinan la elasticidad de la demanda y cómo afecta el ingreso o el gasto total. Nos queda por ver en el siguiente vídeo brevemente la elasticidad precio de la oferta, y para terminar veremos cómo se distribuye la carga de los impuestos en función de cómo sea de elástica o de inelástica la demanda de los consumidores.